El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová vive sin trabajar a costa de los donativos que donan bajo coacción los testigos de a pie. Los bombardean constantemente con cartas pidiendo dinero para la construcción de salones nuevos. Pero al mismo tiempo venden otros. También hacen vídeos solicitando que se hagan una cuenta con tarjeta de crédito para abonar mensualmente una cantidad de dinero fija. Vendieron los edificios de Brooklyn por más de $2.000 millones, dinero que no dieron explicación de a dónde fue. Los salones que han vendido a lo largo de todo el mundo y que pagaron los testigos de a pie, tampoco se sabe nada del dinero. Se sabe que tienen enormes fortunas en el banco más grande del mundo, J.P. Morgan. Tienen acciones invertidas en muchísimas empresas que el cuerpo gobernante llama de este mundo de Satanás. Salen a conferenciar con relojes Rolex de oro al tiempo que piden dinero a los testigos. Hacen vídeos con niños que prefieren donar su dinero antes de comprarse un helado. En una atalaya pusieron el ejemplo de una niña de la India que ahorró unas monedas y en vez de comprarse un juguete lo donó a la Watchtower. ¿Se puede ser más sinvergüenzas? Con el hambre que pasan los niños en la India. Sin embargo, llegó a haber también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismísimos introducirán calladamente sectas destructivas y repudiarán hasta al dueño que los compró. También, con codicia los explotarán a ustedes con palabras fingidas. Segunda Pedro 2, 1, 3. La sociedad Watchtower nace de la mano de Charles Taze Russell en 1884. Pocos testigos de Jehová conocen su oscuro origen. Muchos no saben que la Watchtower nació al mismo tiempo como grupo religioso y como una empresa editorial dedicada a la venta y distribución de literatura bíblica. Se vendían Biblias, libros, revistas, casetes y vídeos, dejando enormes cantidades de beneficios. Como sociedad mercantil que era, tenía sus accionistas y cada acción tenía un valor de $10 en la época de Russell. Léalo usted mismo en la publicación, Los Testigos de Jehová en el propósito divino. El viernes por la mañana del 1 de octubre de 1971, la corporación legal que se conoce como la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania celebró su reunión anual de la corporación, esta vez en el Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová en Buckingham, Pensilvania. El número de miembros de esta sociedad se circunscribe al máximo de 500, habiendo actualmente 450 miembros a través de la tierra. Atalaya, 15 de febrero, 1972. Se presentó un informe sobre la obra del año anterior y luego se llevó a cabo la elección anual de los directores. El hermano Barber nominó a Joseph Rutherford y a otros 6 hermanos. Entonces, un abogado que estaba de parte de los opositores propuso a otros 7 hombres, entre ellos los que habían sido despedidos de Bethel. Pero su derrota llegó cuando la inmensa mayoría de los accionistas eligieron al hermano Rutherford y a otros 6 cristianos fieles. Atalaya, octubre 2018. La Watchtower siempre se ha jactado de ser la empresa escogida por Dios para llevar a cabo sus propósitos. De ser así, esperaríamos que el fundador de esta empresa hubiera sido una persona fiel e íntegra con elevadas normas morales. Veamos la vida del fundador Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, 1852-1916. Charles Taze Russell nació el 16 de febrero de 1852, en Pittsburgh, Pensilvania. Sus padres se llamaban José y Ana Elisa Russell. Los primeros años de su vida los pasó en compañía de sus padres en Pittsburgh, donde a la edad de 25 años era conocido como el gerente de varias tiendas de ropa para hombres. Durante 3 años, hasta la edad de 20, Russell se dedicó al estudio de las religiones orientales. No tomó mucho tiempo a Russell para hacer, según él, 2 grandes descubrimientos: que no hay infierno y que la presencia de Cristo sobre la tierra había comenzado en 1874. Desde que en 1872 se puso a la cabeza del grupo que él mismo organizó, fue el cerebro inspirador del movimiento. Todo el grupo miraba hacia él en todos los asuntos de credos y práctica de la religión. Su atractiva personalidad, sus inclinaciones extremistas y la rareza de su personalidad le hacían ganar seguidores por todas partes. Era muy amigable y le gustaba hablar mucho con la gente. Russell comenzó a enseñar que Dios no se había revelado a los discípulos, ni a Policarpo, ni a Ignacio, ni a Agustín, ni a Lutero ni al resto de la hueste de grandes líderes, teólogos y maestros cristianos, porque el tiempo no había aún llegado. Pero ahora el tiempo sí había llegado, y Dios lo había escogido a él para ser el recipiente de esta excelente revelación.
Como bien dice Biederwolf, cuando un hombre aparece pretendiendo tanto, como Russell lo hizo, y pisoteando a todos los eruditos del pasado, y manipule el griego como si fuera un experto en las lenguas clásicas, y pretende ser el único intérprete acertado de la palabra de Dios, es cosa natural pedir las credenciales de un hombre como este. Y eso es precisamente lo que nos proponemos hacer a continuación. Muchos han sostenido que la mayor parte del sistema de Russell fue un plagio de los escritos de un escritor anterior y más maduro que él. Este hombre, J. H. Patton, de Almond, Michigan, Estados Unidos, América. Publicó sus ideas acerca de la fe cristiana bajo el título de Day Down. Lo que Russell hizo fue tomar las ideas de Patton y proclamarlas como su propio sistema, una clase de deshonestidad intelectual y espiritual que ofende el buen gusto de la gente decente. Probablemente algunas de las declaraciones que se hagan parezcan algo rudas, pero para hacer justicia al lector, y en honor a la verdad, creemos que debemos hacerlo, de otra manera defraudaríamos el propósito de esta obra. Consideremos algunas de las características del fundador del russellismo que nos demostrarán, sin lugar a dudas, que Charles Taze Russell, lejos de ser un profeta de Dios, era más bien un instrumento del demonio que sirvió para engañar a miles y millones de almas piadosas durante su época y en los años por venir. Estafador. Puesto que uno de los principales ataques que Russell hacía a las iglesias organizadas era la colección de dinero en los servicios, él debía evitar caer en el mismo error, así que tenía que ingeniarse para inventar la manera de levantar fondos para la sociedad. Esto condujo a que Russell descaradamente inventara varios medios fraudulentos para levantar fondos. Uno de ellos fue la venta del trigo milagroso. Russell anunciaba la venta de este trigo milagroso a $60 el bushel, 60 libras, cuando el precio normal era de $1, diciendo que ese trigo tenía un poder productivo maravilloso y que podía producir 60 veces más que el trigo común. La gente crédula compraba este trigo a montones, a tal punto que a veces se agotaba. Cuando la gente comenzó a comprobar que lo del trigo era mentira, comenzaron a acusarlo delante de las autoridades y terminaron por llevarlo a corte. Oficiales del gobierno probaron el trigo, declarando que era trigo común. También los frijoles mileniales, y la semilla maravillosa de algodón, fueron vendidos en forma similar diciendo que iban a revolucionar la producción. Caricatura de Russell extraído del diario Eagle de Nueva York. El texto de la imagen dice: rompecabezas de dinero fácil. Estás perdiendo el tiempo venir aquí. El diario Eagle de Nueva York dio a conocer los hechos acerca de esta nueva aventura de los russellitas y publicó una caricatura que describe al pastor y su milagro del trigo, de tal manera que Pastor Russell puso una demanda por difamación, pidiendo por daños y perjuicios $100,000. Los departamentos gubernamentales investigaron el trigo por el cual se pedía $1 por libra, los agentes del gobierno eran testigos importantes en el juicio de la demanda por difamación en enero de 1913. El trigo milagroso fue rechazado como tal por las pruebas del gobierno, y fallaron en contra de Russell por estafa. El diario Eagle ganó el juicio. En 1913 Russell comenzó a vender una medicina para el cáncer. También una medicina para el apendicitis llamada Santonine. El Atalaya de enero de 1912 decía, haciendo propaganda para la venta de esta medicina: es bien sabido que solamente 3 de cada 100 personas operadas de apendicitis tienen necesidad de que se les remueva el apéndice. Aquí ofrecemos una simple cura para los síntomas de apendicitis. El dolor de apéndice es causado por la picadura de gusanos cerca de la juntura del colon transversal, con el intestino delgado, en la parte inferior del lado derecho del abdomen. Este remedio es recomendable también para la fiebre tifoidea, la cual es también producida por un gusano. La medicina se llama Santonine. Dosis, 3 gramos cada hora antes del desayuno. Repítase por 4 días o hasta que los síntomas desaparezcan. Luego, una dosis por un mes durante 3 meses para erradicar todos los gérmenes. La medicina es de valor incalculable. No solo ahorrará los gastos del médico y del hospital que cuestan casi $200, sino que también le ahorrará semanas de salud quebrantada, inconvenientes, convalecencia y pérdida de salario. Dejaré la atalaya en la descripción del vídeo para descarga. Aunque está en inglés ya que es de 1912, se aprecia muy bien el texto. Mentiroso. Russell podía mentir sin escrúpulo. Ya vimos cómo sin conciencia podía vender el trigo milagroso, la medicina para apendicitis Santonine, los frijoles mileniales y la semilla maravillosa de algodón. Pero además de esto, Russell fue sorprendido en muchas otras mentiras más. Parece que el mentir era una de sus principales debilidades.
Jean-Carl Baalen, dice que Roussel hizo un viaje urgente a Japón y a la China, volvió en poco tiempo y convocó a una reunión en el hipódromo de New York, donde denunció el trabajo de 600 denominaciones en China. Cuando se le puso en aprieto con muchas preguntas, admitió que no había estado ni con misioneros ni con gente prominente en China. Roussel tenía por costumbre decir que había ido a visitar tierras lejanas donde predicaba a millares de personas, pero uno tras otro se descubrió que todos esos viajes y sermones predicados no pasaban de ser imaginarios. Uno de estos fue el famoso sermón predicado en Honolulu, Hawái, que se describe con lujos de detalles en el libro Jehovah of the Watchtower por Martin y Clan. Roussel salió de viaje por barco y antes de hacerlo contrató los servicios de un periódico para hacer propaganda. Desde el barco hacía despachos que eran publicados en el periódico. Uno de estos artículos decía: Honolulu, Islas de Hawái. El Comité de Investigaciones de Misiones Extranjeras de la Asociación de Estudiantes Internacionales, estuvo en Honolulu haciendo observaciones. El pastor Roussel, presidente del comité, dio un discurso público. Tuvo una audiencia muy grande y muy buena atención de parte de la gente. Luego se imprimió el sermón lleno de alusiones al paraíso del Pacífico. Entre otras cosas, Roussel decía: ahora puedo entender muy bien por qué a vuestra hermosa isla se le llama el paraíso del Pacífico. Noto el clima hermoso que tienen y todo lo bello que contribuye para transformar esto en la apariencia de un paraíso. Roussel poseía una imaginación maravillosa, a tal punto que podía predicar sermones imaginarios. Martin y Clan dicen que el periódico de Brooklyn Daily Eagle, que luchó intensamente por combatir las calumnias y mentiras de Roussel, hizo una investigación y comprobó, como lo publica en su edición del 19 de febrero de 1912, página 18, que el barco en el que viajaba Roussel paró en Honolulu solo por unas pocas horas para cargar carbón y luego continuó su viaje. Los editores del periódico, para cerciorarse bien de la verdad, escribieron al editor del periódico The Hawaiian Star, que se publica en Honolulu, preguntando si en verdad Roussel había predicado allí, a lo que recibieron la siguiente respuesta. En respuesta a su pregunta de diciembre 19, concerniente al pastor Roussel, le diré que estuvo aquí por unas pocas horas, con un comité de estudiantes de la Biblia, de investigaciones en misiones extranjeras, pero no dio ningún discurso público como era anticipado. Como este caso, hay muchos otros en que Roussel viajaba y predicaba a congregaciones imaginarias. Pero quizá el caso más sobresaliente de sus mentiras fue el del reverendo J. J. Ross. Este era pastor de la Iglesia Bautista de la calle Jaime 9, en Hamilton, Ontario, Canadá. En junio de 1912 publicó un panfleto titulado Algunos hechos acerca del autoordenado pastor Roussel. Por fortuna conseguimos algunos fragmentos de este panfleto. En el mismo, Ross ataca duramente a Roussel. Primero oímos de él, Roussel, vendiendo camisas en Allegheny, Pensilvania, habiendo heredado este negocio de su padre. De cuando en cuando daba conferencias sobre temas religiosos en salones e iglesias, viniendo a ser conocido como predicador. Consiguió un considerable grupo de seguidores de entre la gente común y vendió las 5 tiendas que tenía, para predicar su doctrina religiosa, considerándose ser un gran personaje. Nunca asistió a las escuelas superiores de enseñanza, no sabe casi nada de filosofía, ni de teología histórica o sistemática, e ignora totalmente las lenguas muertas. Sin embargo, ha tenido éxito en hacer creer a sus seguidores que los pasajes más difíciles del Antiguo Testamento y de los libros de Daniel y Apocalipsis son los más sencillos para él. El pastor Roussel nunca fue ordenado, y no tiene afiliación con ninguna iglesia. No habría que darle lugar en ningún púlpito en ninguna iglesia evangélica en el continente americano, o ningún otro país donde él y sus doctrinas religiosas sean conocidos. Algunos años atrás se dio a sí mismo el título de pastor y desde entonces muchos han creído que él es propiamente un ministro aprobado del Evangelio. Más adelante, Ross califica las enseñanzas de Roussel como las doctrinas destructivas de un hombre que ni es erudito ni teólogo. Y denuncia su sistema como antirracional, anticientífico, antibíblico, y una perversión deplorable del Evangelio del Hijo de Dios. El reverendo Ross continúa haciendo una serie de acusaciones semejantes a estas en contra de Roussel, incluyendo la venta del trigo milagroso, los frijoles mileniales, etc. Cuando dicho panfleto llegó a las manos de Roussel, este demandó a Ross por estas afirmaciones y lo acusó de difamación al buen nombre. Ross aceptó ir a la corte, pero tuvo mucha dificultad para conseguir que Roussel se presentara. Llegó hasta ofrecer pagarle la mitad de los gastos de su viaje a Toronto, Canadá, si quería ir a defenderse a la corte. Por último, después de mucha espera y esfuerzo, el pastor fue a la corte.
En un segundo panfleto, titulado Algunos hechos y más hechos acerca del autonombrado pastor Russell, Ross relata el proceso del juicio. Primero le pidieron a él que leyera el panfleto en su totalidad y luego tomaron un examen a Russell para que probara que todas esas afirmaciones eran falsas. Durante el examen Russell admitió que cuando mucho había asistido a la escuela solo por 7 años, y que había dejado la escuela cuando tenía 14 años de edad. El examen continuó por 5 horas. A continuación damos un ejemplo de cómo contestó el pastor. Pregunta. ¿Conoce usted el alfabeto griego? Respuesta. Oh, sí. Pregunta. ¿Me puede usted decir las letras correctamente si las ve? Respuesta. Algunas de ellas, es probable que haga algún error en algunas. Pregunta. ¿Quiere decirme los nombres de esas en la parte superior de la página 447 que tengo aquí? Respuesta. Bueno, no sé si podré. Pregunta. ¿No puede usted decir qué letras son estas? Mírelas bien y vea si las conoce. Respuesta. Mi forma, aquí fue interrumpido y no se le dejó explicar. Pregunta. ¿Está usted familiarizado con el alfabeto griego? Respuesta. No. Durante todo el proceso Russell se contradijo continuamente. Primero dijo que sí conocía el alfabeto griego, después, bajo presión, dijo que era posible que hiciera algún error, y finalmente, cuando al enfrentarse con él, confesó que no sabía absolutamente nada de griego. Aquí puede verse claramente los pocos escrúpulos de Russell, quien dijo, bajo juramento, que sí conocía el alfabeto griego, lo cual resultó ser una mentira. Pero esto no es todo. El abogado le siguió poniendo presión y Russell confesó que tampoco sabía nada de hebreo ni de latín, y también confesó que nunca había tomado un curso en filosofía ni en teología sistemática, y que nunca había asistido a escuelas de enseñanza superior. Russell también afirmaba que era pastor ordenado, y cuando llegó a este punto, el abogado le preguntó directamente diciéndole que contestara sí o no a la pregunta de si él había sido ordenado alguna vez. Después de una larga pausa, Russell contestó. Yo nunca fui ordenado. Después de este largo juicio, la corte aprobó que todas las acusaciones del reverendo Ross eran ciertas y Russell no solo perdió el juicio, sino que su verdadero carácter fue revelado públicamente y quedó al descubierto que era capaz de mentir sin ningún escrúpulo aunque fuera bajo juramento. Corrupto. Otras de las características de Russell es que era un hombre inmoral. Por esta misma razón su esposa exigió divorcio de Russell en 1913. Herbert Straub dice que su esposa exigió el divorcio sobre la base de 4 acusaciones. 1. Que su egoísmo y dominación eran tales que hacían la vida intolerable a cualquier mujer sensitiva. 2. Que su conducta con otras mujeres era impropia. 3. Que en una ocasión no habló a su esposa por 4 semanas y que solo se comunicaba con ella por medio de cartas de un carácter reprobatorio, y 4. Que él trataba por todos los medios perjuros aislar a su esposa de la sociedad, y se había hecho el propósito de hacerla declarar por los médicos como enferma mental para deshacerse de ella. Cuando la señora Russell fue interrogada sobre el asunto de la inmoralidad, estas fueron sus respuestas. Pregunta. Quiero que nos diga qué fue lo que su esposo hizo en compañía de esta mujer rosa, en su presencia y en su hogar. Respuesta. Una tarde yo lo pasé en el piso de abajo leyendo, y como a eso de las 10 de la noche, fui arriba a mi dormitorio. Nuestra biblioteca y dormitorio están juntos el uno del otro. Yo suponía que él estaba en la biblioteca o que se había ido a dormir, y cuando fui arriba encontré que no estaba en ninguno de los dos lugares, y cuando fui a ver a la sala, encontré que estaba vestido en sus pijamas sentado junto a la señorita Ball, sobre la cama, y ella estaba acostada. En otras ocasiones le encontré yendo al cuarto de ella y luego me enteré de que ella le había llamado porque no se sentía bien y quería que él fuera a su cuarto. Yo me opuse a ello y le dije que era muy impropio. Tenemos gente alrededor de la casa, ¿y qué concepto van a tener de esta casa, si tú haces estas cosas? Y él se enojó mucho. Pregunta. Usted dijo que le había encontrado otras veces haciendo eso. ¿Qué tan seguido después de esta ocasión? Respuesta. Le encontré varias veces, no recuerdo qué tan seguido. Pregunta. ¿En el cuarto de ella? Respuesta. Sí, señor, y también le encontré en el cuarto de la sirvienta, le he encontrado en el cuarto de ella encerrado con llave. Pregunta. ¿Dio él alguna explicación de por qué estaba en el cuarto de la sirvienta? Respuesta. No, no dio ninguna explicación, solamente se enojó mucho. Presuntuoso. Otra de las características de Charles Taze Russell es que era demasiado presuntuoso.
En sus constantes viajes por los Estados Unidos, le gustaba posar para los fotógrafos, de modo que ha dejado tras sí un gran número de fotografías. En el prefacio de sus sermones que la sociedad publicaba, la cual era controlada por el pastor mismo, dice de él que Russell era el más célebre predicador de los tiempos modernos. Estos escritos expositorios de la Biblia son más extensos que los escritos combinados de San Pablo, San Juan, Arrió, Baldo, Wycliffe y Martín Lutero, los 7 mensajeros de la Iglesia que le precedieron. Cuando la historia de la Iglesia de Cristo sea escrita completamente, se encontrará que el lugar después de San Pablo en la Galería de la Fama como expositor del Evangelio del Gran Maestro, será ocupado por Charles Taze Russell. En las primeras páginas de Estudios en las Escrituras, Russell dice que nadie jamás entendió el libro de Apocalipsis, hasta que el pastor apareció en la escena. Y refiriéndose al plan divino de las edades, Russell dice: hoy en día probablemente no se encuentra otro libro que haya alcanzado una circulación tan gigantesca y permanente como la de este. En la revista que él publicaba, El Atalaya, Russell hizo la siguiente atrevida declaración, refiriéndose a sus 7 volúmenes sobre Estudios en las Escrituras. Si los 7 volúmenes de Estudios en las Escrituras son prácticamente la Biblia, arreglada por temas con textos de prueba de la Biblia, no debemos llamarlos impropiamente la Biblia en forma arreglada. Esto no quiere decir que son meramente comentarios sobre la Biblia, sino que ellos son prácticamente la Biblia en sí misma. Además, no solo vemos que la gente no puede ver el plan divino estudiando la Biblia solamente, sino que sabemos que si alguno deja estudios en las Escrituras a un lado, aun después de que se ha familiarizado con ellos, después de que los ha usado, después de que los ha leído por 10 años, si luego los deja de lado y los olvida, y se pone a leer la Biblia sola, a pesar de que él ha entendido la Biblia por 10 años, nuestra experiencia nos muestra que en 2 años queda en completa oscuridad. Por otro lado, si él solo ha leído estudios en las Escrituras con sus referencias y no ha leído una sola página de la Biblia como tal, estará en la luz al cabo de 2 años, porque tendrá la luz de las Escrituras. En el prefacio de El Plan Divino de las Edades, dice: muchos ignoran que desde el tiempo en que comenzó la manufactura de credos, en el año 325 era común, prácticamente no se hizo estudio de la Biblia por un período de 1260 años. He aquí un hombre que entra en la escena del cristianismo aproximadamente 2000 años después de Cristo y que tiene la audacia de decir en síntesis: nadie antes de mí ha entendido la Biblia, yo, al fin, he hallado la clave de su interpretación. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no ha habido prácticamente una cristiandad verdadera en el mundo por siglos, posiblemente desde el Nuevo Testamento. Esto es como decir que Dios ha dado a Russell una nueva revelación. Porque si nadie ha entendido la Biblia hasta que Russell aparece en la escena para interpretarla para nosotros, entonces hemos estado prácticamente sin ninguna revelación de Dios. El mundo estaba lleno de electricidad antes de Benjamin Franklin, pero Franklin abrió una nueva era de entendimiento y control de la electricidad. Así, de acuerdo a Russell, nosotros teníamos la Biblia antes de que él apareciera, pero nadie la entendía. Él nos dio la clave de su propia interpretación. Pero, ¿es verdad que después de completar la revelación registrada en la Biblia Dios dejó al mundo por 2000 años sin ninguna capacidad para entenderla? Tal afirmación es un poco arriesgada a hacer, y por cierto tendríamos que tener evidencias muy claras y positivas antes de aceptar tal conclusión, y Russell no da tales evidencias. Todo lo contrario, sus cualidades personales, por cierto no muy halagadoras de estafador, mentiroso e inmoral dicen lo opuesto. Sagacidad. Russell tuvo poca preparación intelectual, pero si ésta le faltaba, no carecía de sagacidad financiera y administrativa. Alguien ha dicho: Russell toma una gota de una idea y la disuelve en un océano de verbosidad. Biederwolf dice, refiriéndose a esta característica de Russell: sin duda que él es el campeón de los trucos en asuntos exegéticos. Puede hacer que lo blanco parezca negro, puede cambiar una montaña en un simple promontorio y viceversa, si ello está de acuerdo con sus propósitos, y todo su sueño absurdo está sostenido por explicaciones que ridiculizan la razón humana y hacen que el lenguaje humano sea solo una decepción de doble sentido. Reunió grandes cantidades de dinero para llevar a cabo sus campañas. Esto lo hacía empleando los métodos que ya hemos detallado de la venta del trigo milagroso, los frijoles mileniales, el remedio para el apendicitis, etcétera, etcétera. Además, persuadía a las personas sinceras y crédulas, así como a los ancianos y enfermos a que ya que el tiempo del fin se acercaba, entregaran sus bienes para que fuesen usados para extender sus doctrinas. Esta trama la sigue utilizando la Watchtower hasta nuestros días.
Tiene un equipo de hermanas para captar a testigos de Jehová mayores y los convencen para que donen sus bienes a la Watchtower. Veamos un video. Phone calls every week. Can you give us an idea of the volume there? It's only an estimate, but it's at least 100 calls a week. Many of them are simple. How to name a Watchtower as the beneficiary. They're interested in donating real property. Sometimes we get a nice surprise on one of the calls. A surprise? Can you tell us a little bit about that? For example, we got a call from a brother. The voice sounded a little bit feeble, somewhat elderly. He asked about a specific donation arrangement, and the sister told him, brother, you have to understand that the minimum for this is $5,000. There was a pause, and he said, well, I'll be putting in $1 million. That's a very kind gesture on the brother's part. Now, of course you get these phone calls. Are you always able to answer all the questions over the phone? Usually, but sometimes there's unusual circumstances. For example, last year in April, a brother who's 99 years old donated stock as an outright gift. It was $23 million worth of stock. Ambicioso. Russell anunciaba servicios donde no se levantaban ofrendas, diciendo que solamente los sirvientes del diablo eran asalariados. Sin embargo, Russell siempre se caracterizó por una ambición fuera de lo común para acumular dinero. En la corte de Hamilton, Ontario, Russell admitió rotundamente que él era un accionista en la Pittsburgh Asphalt Company, la cual más tarde vino a ser la California Asphalt Company, el organizador de la Celica Brick Company, la Brazilian Turpentine Company, en la cual tenía un interés controlador, una compañía de cementerios en Pittsburgh, y la United States Coal and Coke Company, con un capital de $100,000. Para ser breve, hacia el fin de su vida Russell controlaba propiedades por valor de $5 millones. Recordemos que Russell vendió el negocio familiar que había heredado de su padre por $250,000. Una enorme cantidad para aquella época. En 1884 Russell fundó la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre de Vigía. Con las ganancias de las publicaciones fue adquiriendo grandes propiedades y montó una enorme imprenta. Sus libros se vendieron por millones y la impresión y distribución la hacían voluntarios gratuitamente, esperando que llegara el fin anunciado en la Biblia. Pero curiosamente, Russell tenía el dinero invertido en acciones de empresas como las que hemos visto arriba. Lo mismo que hace ahora el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Anuncian continuamente el fin, pero solicitan dinero constantemente a los hermanos para hacer nuevas edificaciones cada vez más grandes. A mí me parece admirable que cabezas de familia, padres y esposos, vengan aquí a trabajar durante sus vacaciones. Estoy muy agradecida a las familias y a las congregaciones que apoyan esta obra y permiten que estemos aquí. Es impresionante ver que millones de hermanos donan dinero para que podamos seguir construyendo. Esto muestra que el Espíritu Santo de Jehová actúa de forma maravillosa. Lo que más me costaba era acordarme de poner el dinero en la caja de contribuciones. Pero un día, navegando por jw.org, vi que podía enviar donaciones por Internet. Y lo mejor era que podía programar una donación automática mensual de la misma cantidad. Lo hice, y ahora me llega todos los meses un comprobante de mi donación. Eso me alegra mucho, porque así colaboro con la obra de Jehová cada mes. Así es más fácil. Es fácil entrar al sitio jw.org y usar la página de donaciones para enviar dinero directamente desde nuestra cuenta. Expreso mi agradecimiento enviando una carta y un cheque. Otra manera de contribuir es con donaciones planificadas. Podemos prepararlo todo para donar nuestros bienes tras nuestro fallecimiento por medio de testamentos, fideicomisos, seguros o planes de jubilación. También es posible donar en vida o tras nuestra muerte certificados de depósito, acciones, bonos o bienes raíces que se puedan vender. Jesús solo dijo que esta generación no pasaría sin que antes Él asumiera por completo su poder real. Por eso, esta profecía podría llegar a su culminación este año y cumplirse con absoluta exactitud. No todos los miembros del segundo grupo de esta generación habrían pasado.
Así que lo que ocurre a nuestro alrededor demuestra más claramente que nunca que estamos viviendo en la parte final de los últimos días. Sí, en la parte final de la parte final de los últimos días. Pronto llegará el último día de los últimos días.